Bien, iniciamos nuestra clase de misiones y estamos aquí en la página 24 a la mitad, arribita del punto F de verdades bíblicas supraculturales e intraculturales. Ahorita vamos a explicar los dos aspectos, o el manual los va a explicar. Yo voy a dar una explicación de algo de cultura que tiene que ver cómo manejamos los evangélicos la cultura. Pero debemos empezar con esta frase que dice: cuanto más se les facilite poder hacer así, tanto más atractivo les parecerá el evangelio a los demás de esa cultura y más autóctona será la iglesia en medio de ese grupo. ¿Qué es lo que dice que se les va a facilitar? Bueno, lo anterior no quiere decir que un grupo tribal que antes ofrecía sacrificios de alimentos a las deidades tribales ahora deberá ofrecerlos a Dios. Quiere decir que a los distintos grupos étnicos se les debe proporcionar la oportunidad de oír la palabra de Dios, así como la libertad de escoger y desarrollar formas de adoración que vengan bien con su cultura. Les decía yo que si ustedes grababan el culto de su escuela dominical para la semana, iban a darse cuenta que si lo mandaban a un país lejano, iban a tener la sorpresa de que les iban a decir: oye, tú adoras como norteño, como las bandas del norteño, como corridos de las que oímos acá en las películas de la gente de su país, pero no como nosotros. Entonces, eso es la importancia de saber que cada cultura debe entrar de acuerdo a su necesidad a expresar lo que Dios dice. Si nosotros nos decimos como nosotros, vamos a la iglesia como nosotros y nos parece normal, pero en otras culturas, pues esto no es tan normal. Por eso vamos a empezar y a dejar bien claro lo que es la cultura. Estos dos aspectos que vamos a tocar ahí en el punto F pueden parecer oscuros o difíciles de entender, pero si nosotros vamos a ver que la cultura tiene diferentes niveles donde se manifiesta, que es con lo que voy a, a iniciar, y vamos a iniciar investigando qué es cada una de estas palabras ahí preguntándole al mapa Google qué es supracultural y qué es intracultural, y vamos a ver qué es lo que es cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar con esto nuestra clase y vamos a iniciar con la parte, vamos a quitar aquí un poquito el letrero, luego lo volvemos a poner y dejen quitar mi anclaje para ver cuántos ya están y dar la bienvenida. Bienvenida los que por ahí llegaron, la pastora y Arturo. Y Alicia, que veo por ahí que también ya está. Entonces allá está Cudberto y Mireya. Entonces ya tenemos ahí un grupito más o menos bueno para ir viendo este video que les voy a presentar ahora. El video que les voy a presentar es cómo adoran en África, en el país de Mozambique, en la parte norte del país. Ni siquiera es donde está mi hija, es un lugar donde tuvieron que viajar por varias horas en tren, no hay otra manera, no hay carretera para llegar ahí, se tiene que ir en tren. Y cuando llegaron, porque había sido enviado por el Comité Central Menonita, mi yerno, y por un misionero que estuvo de Brasil ahí en esa región, a ver cómo estaban los pastores, les dan la bienvenida y hacen el servicio, y el servicio inicia de la siguiente manera. Vamos a ver los primeros 2, 3 minutos del servicio, que es lo que mandaron por WhatsApp. Vamos a ver, voy a prender aquí, compartir pantalla, y ahí me dicen ustedes si se ve una puerta en una choza. Lo que ustedes van a ver, está mi hija sentada dentro de la choza en el servicio. Hay sillas y hay sillas, y lo que van a ver es cómo entran los miembros de la iglesia a la iglesia para darles la bienvenida. Entonces, esta es la pantallita que espero que ustedes estén viendo. Me ponen una manita así si ven ahí una puerta de una choza, y vamos a darle
ahí para que ustedes lo escuchen. A ver si escuchan el sonido, la imagen. Al principio, como es la luz de la puerta, no se ve bien, pero van a empezar a ver ustedes que entran unas hermanas, parecen niñas, pero realmente son hermanas adultas. Lo que pasa es que ya son chiquitos por el tipo de alimentación que tienen. Y entonces bueno, esa fue la bienvenida que les dieron, es la manera en que inician su servicio ellos. No, no es una cosa extraña, sino es algo con lo que viven todos los días. Sus servicios empiezan de esta manera y esta manera es una manera cultural. Si se dan cuenta ustedes, ahí cómo es una manera cultural. Vamos a hablar exactamente en esta tarde, más bien noche ya, sobre verdades bíblicas que son supraculturales e intraculturales. Vamos a ver si es suficiente el primer párrafo, lo que nos agrega ahí ese primer párrafo de lo que es supracultural y lo que es intracultural. Y si no, vamos a profundizar más y luego yo les voy a dar una idea de lo que yo he estado revisando en cuanto a lo que es la Iglesia mexicana, que tiene una relación con la cultura, tenemos una relación con la cultura, es decir, nos relacionamos con el mundo. ¿Recuerdan las palabras de Jesús cuando dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los apartes del mal? Si la Iglesia, las comunidades de fe, las denominaciones, todos tienen una relación con el mundo. De alguna manera tenemos nuestros trabajos, nuestros estudios y estamos en contacto, en constante relación con esto. De tal manera que dice ahí, ayúdenme a ir siguiendo con su vista la lectura, dice, el poder de la palabra de Dios está en la correcta interpretación de su significado, no simplemente la pronunciación de términos. El oyente transcultural, aquí aparece la palabra transcultural, es algo que no está en el título, pero nos dice lo que es lo transcultural, es decir, que atraviesa la cultura, que está viendo las cosas a través de la cultura, debe captar significados, por ejemplo, Jesucristo, redención, justificación, propiciación, gracia, amor, vida eterna. Todos estos son conceptos que no tenemos en lo común de la gente. La gente en el mercado, el lenguaje común no utiliza estos términos. Es decir, para ellos estos términos son transculturales, son de otra cultura. Es como cuando hoy estaba en una reunión donde estaban presentando unos libros y la persona que estaba allá era de Perú
y entonces las palabras que utilizaba eran de su cultura y hablaba de otros términos diferentes a los de nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos otros términos. A medida que el evangelio estudia la cultura que desea alcanzar, le va siendo comparativamente fácil de comunicar los principios básicos del evangelio de una forma comprensiva y significativa para la localidad, para los gentes locales, para la población local, para los que están ahí. Es decir, una vez que va entendiendo cuál es la cultura, cómo se maneja, que es algo cultural de los mexicanos que nos caracteriza mucho. Por ejemplo, que cuando comemos usamos tortilla y chile, eso es cultural. Si nosotros no entendemos eso del mexicano, pues no entendemos, por ejemplo, algo tan cultural como esto. A los amigos que vienen de Colombia, yo siempre les advierto, no le tomes en serio a un mexicano cuando le preguntas, porque ellos tienen curiosidad, ven la salsa esa verde que hacemos nosotros, que ponemos en medio de la, y roja y además el guacamole, todo lo que ponemos cuando vamos a comer, ponemos una serie de platitos ahí en la mesa y ellos no lo usan así, ellos simplemente en la mesa al frente tienen un plato de arroz o un montón de yuca que es como un camote. Entonces para ellos es como extraño y hacen la pregunta, ¿pica? Culturalmente, ¿cuál es la respuesta de la mayoría de nosotros? Es, no, no pica mucho, pica poquito. Yo les digo, no lo crean, pruébanlo, porque culturalmente para nosotros no pica porque estamos acostumbrados a esto. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo la cultura de las gentes, ¿verdad? Y pobrecitos de los colombianos, se han puesto unas enchiladas y dice, ¿cómo que me dijiste? Me echaste una mentira. No, realmente es fuego esto. Y pero para nosotros culturalmente estamos acostumbrados a de esta manera, ¿verdad? Entonces, cuando vamos comprendiendo la población local, cómo se manejan, anoche tuvimos una plática con los hermanos que estuvieron aquí haciendo pastoral en nuestra iglesia durante 6 meses y ellos empezaban a hablarnos como hablamos nosotros, nos hablaban de cosas que nosotros conocíamos y nos empezaban a explicar cómo se decían las cosas allá en Colombia, en su barrio, cómo se dice, cómo se barrio, colonia, ya no sé, ya la palabra colonia no existe, dicen barrio, es decir, ellos dicen colonia y pues no, les da otro significado totalmente distinto. Entonces, todo esto es lo que culturalmente conocemos. Vamos al siguiente párrafo antes de entrar a la investigación que vamos a hacer en este momento. Los principios bíblicos relativos al hombre y a Dios, al pecado y a la redención, a Cristo, a la eternidad, son evidentemente verdades supraculturales. Ahí vamos a ver qué es supracultural, que están por encima de la cultura. Supra quiere decir arriba de. Cuando nosotros hablamos de algo supracultural, la supraeducación, la supracultura es algo que está arriba de la cultura. Tienes que, permítame un segundo. Entonces tenemos que ver que están ahí. Vamos a hacer ahora el ejercicio de ir a nuestro, ¿qué es supracultural? Lo que está arriba. Es decir, supracultural significa que hablamos de un valor absoluto o eterno cuando nos referimos a las verdades bíblicas. Supracultural es algo que está arriba de todo. Entonces vamos a hacer un escalón en nuestra pizarra, donde vamos a poner primero la palabra supracultural. Y esa palabra supracultural que está arriba, ¿verdad? Eso está hasta arriba. Ajá. Esa palabra supracultural quiere decir que es lo que está arriba, que es un valor que no tiene que ver con nada del mundo. Ahora, vayan ustedes ahora a su Google, a su diccionario que tienen en el celular o en la computadora y traten de investigar por un momento qué es supracultural. Luego vamos a abrir, vamos a cerrar ahorita todas nuestras cámaras, vamos a ver quién nos tiene alguna definición y si esta se acomoda a lo que nos está diciendo aquí el manual. Vamos a hacerlo, vamos a tener 30 segundos, es una investigación muy, muy rápida. Vamos a hacerlo.
Bien, ¿cómo les fue? ¿Ya tiene alguien algo que nos comente? Si alguien ya tiene el comentario que es supracultural, nos ayuda haciéndolo. Recuerden ustedes que el manual nos dice que está sobre toda la cultura, es un valor eterno que no se puede mover, ¿verdad? Adelante por ahí, si alguien lo tiene. Abre su micrófono y nos comenta. Yo ya tengo la Adelante, que es Manuel. supracultural. Ajá. Dice que es una organización cultural que tiene como propósito la circulación de las producciones artísticas en Colombia mediante una plataforma digital. Ok, esa es una acepción de supracultural, ¿verdad? Es un elemento que está más allá de la cultura, ¿verdad? Que está arriba de cualquier cosa de la cultura, donde el arte es supracultural. El arte es supracultural. El arte quiere decir que está más allá de lo que es cultural. ¿Alguien tiene otra definición por ahí de supracultural? Sí dice que está sobre o por encima de. Sobre o por encima de. Supracultural es sobre o por encima de. Gracias, Pastor Manuel. Lo supracultural es lo que está por encima de. ¿Ok? Entonces, si hay algún otro comentario, alguna otra que quede claro, supracultural es sobre o por encima de la cultura. Entonces, dijimos, eh, hay valores en la Biblia que son supraculturales, que no importa si estás en Mozambique, si estás en México, si estás en Chinches Brava, Jalisco, ¿verdad? En el Cerro Pelón, Jalisco, no importa. Ahí esa parte de la cultura, esa parte de la cultura de Dios es lo que nosotros llamamos la cultura del reino, que es distinta. ¿Dónde vemos ese tipo de cultura? Bueno, lo vemos en el mensaje de Jesús en el Sermón de la Montaña, por ejemplo, cuando le dice a, al, al, a la gente, si el soldado romano no menciona la palabra soldado romano, pero el contexto nos dice que está hablando de eso, dice, carga una milla, que era lo que estaban obligados cualquier gente que había sido invadido por Roma, mi equipaje de batalla, tú llévalo dos. Entonces, eso es supracultural, es algo que es un valor del reino que está más allá de los valores normales de la cultura. Entonces, es decir, supracultural significa que hablamos de valores absolutos o eternos cuando nos referimos a las verdades bíblicas. Un valor o maneras de supracultural cuando no están limitados a ninguna cultura o tiempo, es decir, un valor supracultural no está limitado a ningún valor supracultural o tiempo. Y es así como podemos entonces entender el siguiente párrafo. Y ahorita vamos a hablar de otros aspectos de la cultura. Se les puede presentar usando diferentes formas de cultura, pero su significado debe ser transmitido si en verdad el Evangelio va a ser predicado. Existen otras enseñanzas bíblicas que son evidentemente enseñanzas intraculturales, es decir, que son parte de una cultura. Intracultural quiere decir que están metidas en una cultura. ¿Cuáles serán las enseñanzas del Evangelio que están metidas en una cultura? Pues las vemos claramente, por ejemplo, en el libro de Levítico, cuando dice, si tu cerca, tu barandal de tu casa se rompe y te caes de él, pues tienes la obligación de darle una indemnización. Si tu animal se mete en el terreno de tu vecino y se come tus hierbas, pues en sus hierbas, su cultivo, entonces tú tienes que indemnizar a esa persona de tal manera. Eso es intracultural, está dentro de la cultura. ¿Cuáles serían los conceptos bíblicos que nosotros tenemos como intraculturales en nuestra religión o en nuestra, bueno, no nos gusta hablar de religión, ¿de acuerdo? En nuestra forma de hacer culto. Por ejemplo, algo intracultural de nuestra forma de hacer culto sería, por ejemplo, en donde nosotros estamos reuniéndonos, tenemos sillas blancas.
y nos sentamos sobre sillas de plástico blancas que compramos en Costco. Y si yo voy a hacer una misión a Mozambique, y lo primero que les digo es, ¿saben qué? Para tener un verdadero servicio de adoración, necesitamos eh, necesitamos comprar sillas blancas y que sean compradas en Costco, pues estoy hablando de algo intracultural de mi iglesia, que no tiene que ver con el evangelio. Es parte de nuestra adoración. Nosotros en nuestra comunidad nos sentimos a gusto y bien, pero tenemos que darnos cuenta que eso no tiene que ver con, con el evangelio en lo supracultural. ¿De acuerdo? ¿Dudas o comentarios de lo que es supracultural e intracultural en nuestras iglesias? Tenemos cosas intraculturales. Tenemos cosas intraculturales y supraculturales. Quisiera que me comentaran si ustedes ven algunas de ellas en su propia iglesia. ¿Quién me quiere comentar? ¿Alguno ve algo supracultural, intracultural? ¿Ya lo entendimos? Con ejemplos es como nos puede hacer sentido esto. ¿No? Bueno, espero que haya quedado suficientemente claro. Voy a pasar al siguiente tema, si esto ya quedó con claridad. Ahora bien, nosotros como cristianos, que ya sabemos que tenemos esta intraculturalidad, podemos manejarlas en dos sentidos. ¿Cuáles son los dos sentidos donde lo podemos manejar? Y son dos palabras que también tienen que ver, y de hecho hay libros que hablan, cristianos hablan acerca de esto. El Señor nos llama a ser contracorriente. ¿Dónde tenemos base bíblica para esto? Bueno, pues en el Sermón de la Montaña. ¿Recuerdan ustedes que dice Jesús? ¿Recuerdan que les fue dicho de esta manera? Mas ahora yo les digo. Y recuerdan que en la ley dice de esta manera, pues ahora yo les digo. A esta manera diferente de pensar, nosotros le llamamos en el cristianismo contracultura. ¿Ok? Contracultura. ¿Qué es una contracultura? Es una manera distinta de ser donde yo propongo algo. Una manera distinta de ser donde yo propongo algo. Es una cultura propositiva. Ujú. Porque lo vemos ahí en el Evangelio, cuando Jesús lo dice, recuerdan que les fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Mas yo les digo, a nadie le hagan mal, ¿verdad? No paguen a nadie mal. Entonces está diciendo que es una manera diferente donde es propositiva, no es pasiva. Una contracultura no es pasiva, necesariamente propone algo. Les voy a contar un poco de mi testimonio de ser contracultural en mi trabajo en la imprenta. Por ejemplo, en la imprenta todos saben que los impresores son famosos porque les gusta el chupelupe, ¿no? El jarrito de tamarindo y demás cosas, entre ellos el famoso tequila de Jalisco. Entonces yo llegué a trabajar a un lugar nuevo en el 2000, justamente en el 2000, iba a decir hace unos pocos años, pero me estoy dando cuenta que llevan 23 años que llegué a trabajar en ese lugar. Y trabajé en ese lugar por más de 15 años. Y durante esos años tuve una lucha contracultural contra ellos, porque ellos el sábado sí o sí se reunían para alrededor de la mesa del jefe, ponían un square y ponían una botella de tequila que compraban y ponían vasitos así. Y entonces todos iban y llamaban al encargado de preprensa, que era yo, de los diferentes departamentos, y ahí hablábamos con el jefe de lo que había sido la semana. Y cada uno libremente se servía en su vasito. Entonces, libremente, pues yo me servía nada más del square. Al principio les parecía raro y decía, mira, aquí hay ¿no te gusta esta marca de Panchito? No, pues no me gusta, ahorita no quiero, gracias, nomás con el Square. Como tampoco tomo mucho refresco, a veces lo que iba, después de un traguito de Square, me iba y me paraba por agüita, como la que tengo ahora. Y entonces,
Pues así transcurrieron los meses, las semanas, pero ellos no supe que se propusieron en su corazón hacerme caer, verme caer de borracho un sábado, ¿verdad? Entonces lo que hicieron fue estarme insistiendo, 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 hasta el momento que ya era molesto para ellos y molesto para mí la insistencia. Ya saben cómo es esa relación de trabajo. Entonces siempre empezaban y entonces alguien dijo, no, ¿sabes qué? Es que pues le pegan en su casa. Alguien se dio cuenta que leía la Biblia en la mañana. No, es que él es cristiano, él en su religión le prohíben hacer eso. Y así siguieron dando lata hasta que un día me dijo el jefe que él había dicho que pues si no tomaba ahí, pues que no me estuviera tomando. Ya entrado en tono, ¿verdad? Me dijo que si no iba a agarrar del tequila, no me estuviera tomando su refresco, ¿verdad? Y dice, lo que pasa es que tú no tienes libertad, no tienes libertad de hacer lo que se te da la gana. Fíjense cómo ahí viene la cultura. La cultura del mundo piensa que nosotros lo hacemos porque no lo prohíbe. Y entonces, pues ahí sí me salió lo vega, ¿verdad? Yo soy pacífico y digo que no a la violencia, pero ahí sí me salió lo vega y le dije, mira, mi estimado, yo creo que el que no tiene libertad eres tú. Porque yo decido si tomo o no tomo, y ahora yo decido no tomar. En este momento yo decido no tomar, libremente decido no tomar y yo tengo la decisión en mis manos. Pero tú no eres libre, porque tú eres esclavo de una adicción y ahora estás decidiendo tomar. No porque tú lo decidas, estás decidiendo porque eres esclavo de esa adicción. El que no eres libre eres tú. Entonces ahí estamos hablando de contracultura. La contracultura, este ejemplo se lo doy, la contracultura es cuando se es propositivo, se presenta algo propositivo, pero cuando no presento algo propositivo, soy una subcultura. ¿Qué hubiera sido en ese caso subcultura? En este caso que les platiqué, ¿cuál hubiera sido una actitud mía subcultural como cristiano? Voy a decir algo un poquito fuerte, pero a lo mejor si yo le hubiera dicho, en lugar de decirle eso, contracultural, enfrentándole a su realidad, si yo le hubiera dicho, pues mira, sí me lo prohíbe mi religión, así somos los cristianos, no le estoy dando ninguna explicación. Es que la Biblia dice, si le hubiera dicho, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, aunque es una verdad bíblica eterna, no estoy diciendo que no sea algo bíblico ni que debemos hablar con la Biblia. Para él no hubiera tenido un sentido de contracultura, sino hubiera tenido un sentido de subcultura. Es decir, me había visto como algo extraño, raro, y a veces nosotros como cristianos, cuando vamos a otras culturas, no sabemos presentar adecuadamente el Evangelio desde lo supracultural, es decir, desde la parte que es lo que está arriba de la cultura, sino imponemos nuestras culturas bíblicas. Nuestras culturas bíblicas son muchas. No voy a detenerme a hablar aquí más de supraculturalidad, ni de contracultura, ni subcultura. Creo que ya nos deja esto con idea de lo que es la contracultura y lo que es subcultura en este ejemplo que les di. Pero analicemos un poco hacia adentro, cada uno de nosotros, qué es realmente, como nosotros como evangélicos, qué estamos dando a la gente, qué estamos enseñando a la gente. A veces da tristeza un poco cuando nos damos cuenta que la gente simplemente nos ve como una cultura que no aporta nada. Dice, de los cristianos no puedo tener nada. ¿Qué debemos hacer para esto? Bueno, primeramente, pues orar por las personas, luego así hacer nuestra vida una vida bíblica, pero también dar respuesta al mundo. Dice, a quien te demande razón de la fe, dásela, ¿no? Eso le dice Pablo a Timoteo. A quien te demanda razón de la fe, dásela. Cuando nosotros nos preguntan, no tomas porque te lo prohíbe tu religión. No, no tomo porque tengo la libertad que Dios me da de decidir hacerlo o no hacerlo. En esa libertad que dice Pablo, usando la libertad, les dice así a,
a los colosenses y luego se lo dice también a Tito. Dice, con la libertad que les hizo libres, que vivan la vida con libertad, que vivan la vida en las buenas obras, que vivan la vida cambiando el mundo, haciendo una transformación del mundo. De esta manera podemos vivir la vida cristiana adecuadamente. Bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí con lo siguiente que tenemos aquí anotado en la letra F. Vean ustedes, ya leímos el primer parrafito. Ayuden ustedes ahí con al final. El último párrafo, ¿alguien me puede ayudar a leer el último párrafo que dice se les puede presentar usando diferentes hasta el punto y final de cultura? Y con esto ya terminamos la página 24. Ahí si alguien mueve su camarita. Creo que por ahí vi que Arturo estaba moviéndose. Adelante, Arturo. Se lo leo. Se le puede presentar usando diferentes formas culturales, pero su significado debe de ser transmitido si en verdad el Evangelio va a ser predicado. Existen otras enseñanzas bíblicas que son evidentemente enseñanzas intraculturales. Se les ha enseñado a fin de darle un mejor significado al Evangelio en las culturas neotestamentarias, es decir, intracultural. Son los signos o rasgos culturales que solo son válidos para una etnia en particular, que no necesariamente tendrán el mismo valor o significado en otra cultura. Sí, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy drástico, nuevamente, ahora ando muy drástico, ¿verdad? Por ejemplo, hay un momento, ahora he estado leyendo Tito y Timoteo, hay un momento en que Pablo le dice a Timoteo, usa un poco de vino, toma un poco de vino por causa de tu estómago. En eso, ¿cómo lo puedo aplicar a la vida cristiana, verdad? Y sobre todo en una cultura mexicana donde se nos conquistó a base del licor, ¿verdad? Y del pulque, somos una cultura que se nos emborrachó para hacernos, someternos a la cultura hispana. De hecho, dicen que los indígenas aprendieron a hablar el español, o los pueblos originarios, dicho de manera más correcta, dejaron sus lenguas originarias, autóctonas de nuestro continente, y adquirieron el español a través de que les enseñaban a hablar borrachos, ¿no? Entonces, por eso nuestro lenguaje es tan distinto a lo de los españoles, además que vino de cierta región de España muy particular donde pronuncian las eses y las eses como nosotros la pronunciamos, diferente, y tiene que ver con toda una cultura. ¿Y esto a qué lleva? ¿O por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué nosotros de alguna manera tenemos una cultura de licor diferente a la cultura en otros países, ¿verdad? Muy distinta la cultura de otros países en cuanto al licor. Entonces, y sobre todo muy distinta a lo que vivía Pablo y Timoteo. ¿Qué vivía Pablo y Timoteo? Bueno, ellos no tenían el agua de garrafón como la tenemos nosotros. Yo ahorita abrí una llavecita que estaba ahí y salió agua de garrafón purificada. Ellas la tomaban de los ríos, donde río arriba o río abajo, dependiendo de donde vivían, les iba así porque ellos contaminaban el río con sus desechos, igual que nosotros, ¿verdad? Los seres humanos somos y los animalitos, y ellos tenían muchos problemas de enfermedades de estómago por tomar agua del río. La mejor manera de vivir la vida sana en ese tiempo era no tomar agua. Por muchos siglos fue no tomar agua, era tomar productos que eran fermentados como el vino. Entonces, lo tomaban no para emborracharse, sino para no enfermarse del estómago. Claro, desde aquel tiempo había gente que tenía adicciones y tenía adicción al jugo de uva fermentado y les causaba pues lo que les causa a todo mundo, la adicción y el problema del alcoholismo, ¿no? Pero a Pablo no está pensando en el alcoholismo, Pablo está pensando en el bienestar. Es como la traducción ultramoderna le hubiera dicho, pues mira, ya no tomes agua de la llave, usa Bonafont, por favor, pues estás enfermando tanto, pues seguido me dices que estás enfermando del estómago, usa agua que sea
purificada, ¿verdad? Entonces, el vino para ellos era un jugo de la uva que era de alguna manera fermentado, y esta fermentación acababa con los bichos del líquido y podían tomarlo con libertad. Esto no nos da libertad en México para ser borrachos, no, naturalmente que no. Esto lo está dando, por ejemplo, como algo cultural en la Biblia, no lo podíamos tomar al pie de la letra. Y así hay muchas cosas que se ven claramente que son culturales, y hay iglesias que toman estas porciones, y más que iglesias, algunas denominaciones extremas que toman estas cosas intraculturales y dejan lo supracultural, que sería amarnos unos a los otros. Eso sería supracultural, ¿verdad? Eso sería vivir una cultura del reino, amarnos, dar dadivosamente para la obra de Dios. Esa sería lo supracultural, eso no cambia. ¿Qué sería lo subcultural que estamos manejando? Pues estar hablando de que, pues sabes qué, ahí Pablo dice que debe que tomara Timoteo vino por su estómago. Pues ¿saben qué? Hermanos, pues cómprense su tequilita para que se lo tomen ahí en ayunas. Entonces, esto no es así, no la Biblia, eso ya es decisión, como le dije a mi amigo y jefe en ese tiempo, ya no es mi amigo y jefe en ese tiempo. Tú no tienes oportunidad de tomar la decisión. Yo, como cristiano, tengo la libertad de tomar una decisión y tomo no hacerlo. Bien, hasta aquí nuestra primera parte. Recuerden ustedes que ahora me he dado cuenta cuando reviso mis grabaciones, que hasta yo me canso de estarme oyendo. Y entonces 20 minutos es el límite para el cerebro, sobre todo cuando hablamos de supracultura, intracultura, contracultura y subcultura, ¿no? Entonces, vamos a hacer un lapso. Les propongo, párense por un cafecito, por un vasito de agua, por una frutita, y en 5 minutos regresamos. Son 9:42, 9:47, regresamos aquí para nuestra siguiente parte de la clase. Preparen su manual ya en la página número 24, 25, y vamos en la siguiente. Tráiganse un lapicito como este y vamos a hacer un relleno de algo que se llama tabla de cuáles referentes a los principios bíblicos, cuáles son culturales y cuáles no son culturales. Esa tabla que tienen ahí en su manual, en la página 25, va a ser la que vamos a ir analizando con mucho detenimiento, con versículos bíblicos y discutiéndolo aquí en clase. Pero para prepararnos con ganas para esto, vámonos por un cafecito y luego lo venimos a discutir aquí. Ya se nos fue un minuto, así que supimos, vámonos del 44 al 49, casi 50, estamos aquí. Voy a parar la grabación por el bienestar de los que lo escuchan grabado y regresamos a la grabación. Retomamos ya con nuestro café listo para, con nuevos ánimos, esta parte que sí voy a dedicarle y quisiera cierta participación. Aquí hay un testigo de las cosas que yo puse, y esto es personal. Pues aquí cabe la aclaración, aquí no hay respuestas ciertas o falsas. Simplemente vamos a tratar de ponernos de acuerdo. Si hubiera una discusión, no la vamos a resolver ahora en clase. Nos quedan escasa una hora para discutirlo, y esta discusión lleva 2000 años y no nos han puesto de acuerdo los cristianos sobre algunos de estos temas. Simplemente queremos ponerlo sobre la mesa para que nos sirvan de reflexión y ver desde dónde trabajamos nuestra fe, o las cosas que nosotros llamamos doctrinales o culturales, que que si son principios bíblicos o si son formas culturales. Es decir, aquí nos dice, puede resultar serios problemas si el evangelista, vamos a decir también pastor, o si la comunidad de fe, o si yo como maestro, no he aprendido o no aprende a separar las enseñanzas bíblicas que son supraculturales de las enseñanzas que son intraculturales. Va a haber un serio problema. Me temo mucho que no nos hemos puesto o no nos hemos fijado la meta de separarlas. Por esta razón específica, a veces tenemos problemas que llamamos doctrinales o diferencias en algunas cuestiones de fe.
porque no separamos esto, ¿verdad? Eh, Dice, al estudiar las escrituras, veremos tanto ejemplos bíblicos como de formas culturales. Vamos a estudiar las escrituras y vamos a ver cada una de las formas. Ayúdenme ustedes ahí en la tabla que tenemos abajo, que dice, trate de determinar cuáles se refieren a principios bíblicos y cuáles a una fórmula cultural. Ponga una X en la columna que crea que sea así. Aquí está mi trabajo ya hecho. Lo hice desde hace 6 meses que tuvimos la clase con los maestros de Paraguay y esa es mi opinión que voy a compartir ahora con ustedes para que ustedes la sepan, pero no necesariamente vamos a ponernos de acuerdo en esta clase. Vamos a empezar con el primero. Vayan por favor a la Biblia. Esto es importante. Aquí sí vamos a tener que ir a la Biblia y vamos a tener que tener en nuestra mano el versículo bíblico para poderlo leer, por favor. Esto sí va a ser muy importante que lo tengamos. Y vamos al primer versículo que nos da la palabra, el manual aquí, la palabra en Hebreos 10:25. Y vamos a tenerlo sin contexto y con contexto. ¿No? ¿Alguien lo tiene, por favor, digo así el puro versículo 10:25 de Hebreos? Sí, maestro. Adelante, 10:25. Pastor Manuel. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Muy bien. Aquí hay una exhortación y el trabajo que tenemos que hacer es, nos empieza suavecito la discusión, nos dice, esta es una forma cultural, es decir, simplemente era para el primer siglo o es un principio bíblico que llega hasta nuestros días. ¿Opiniones al respecto? Yo digo que es principio bíblico. ¿Ok? Parece que hay un punto a principio bíblico. ¿Alguien más quiere comentar? ¿O alguien quiere decirnos por qué es principio bíblico? Adelante, Arturo. También creo que sea un principio bíblico. Ok, ahí Eh, parece que es claro, ¿verdad? Parece que tiene Ujú. cierta claridad. Si vemos nosotros, si vemos nosotros por unos segundos el contexto empieza realmente en el versículo 19 del capítulo 10 de Hebreos. Está antes del famoso capítulo de la fe. Hemos dicho que esto es una especie de sermón, algunos lo toman como una serie de sermones y lleva un formato un tanto diferente a las epístolas, más bien es como una declaración de fe. Y en el versículo 19 del capítulo 10, voy a compartir con ustedes pantalla para ver si nos ayuda un poquito a leerlo juntos. Eh, Dejen ver qué traducción tengo a la mano. A ver, vamos a ver ahí. Y tengo aquí que tengo la Reina Valera actualizada. Vamos a leer en esta, por ahora, que es la que estoy leyendo aquí en la computadora. Y este lado, ahí está. Dice, en la lectura que tengo aquí, fíjense bien, antes de llegar al 25. Así que, hermanos, teniendo plena confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hasta ahí hay un punto y seguido. Retengamos firme la confesión de la esperanza sin vacilación, porque fiel es el que lo ha prometido. Punto y aparte.
considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Aquí voy a hacer un lapso antes de leer el versículo que leímos aislado. Nos lleva desde el conocimiento de un Antiguo Testamento hasta un sacrificio de Jesucristo, y este sacrificio nos da una santificación y unas buenas obras que se dan en la comunidad. No podemos tener buenas obras fuera de una comunidad de fe o iglesia. Parece que es clarísimo el autor de Hebreos cuando después de decir esto nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más bien exhortándonos y con mayor razón cuando vemos que aquel día se acerca. Sigue el párrafo, pero hasta aquí la lectura de esto. Esto definitivamente no es algo cultural que está pasando. Es de la comunidad de fe a través de los siglos, la iglesia del Señor de todos los tiempos, de todos los lugares, que tiene necesidad de mantener las buenas obras a través de estar juntos. No puedo manifestar las buenas obras a la distancia, ni en el aislamiento, ni en la soledad. Tengo que manifestar las buenas obras con alguien que está junto a mí, al cual amo, cuido, estimo, protejo, restauro. Qué interesante, ¿no? Entonces esto tiene que ser a fuerza del principio bíblico. Vamos entonces a Hechos capítulo 2, capítulo 20, versículo 7. Aquí entra ya nos dieron una fácil, ahora vamos a una más difícil. Hechos 20. ¿Alguien lo tiene, por favor? Te lo leo. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Aquí tenemos varias cuestiones que nos podían dar como se me quedó pegado la tecla. Digo, aquí tenemos, gracias Arturo por la lectura, decía gracias Arturo por la lectura, y aquí tenemos varias cuestiones que nos podrían dar lugar o pie a cierta enseñanza bíblica y discutir si es una forma cultural y un principio bíblico. ¿Cuál es el asunto aquí? ¿Qué ven ustedes aquí? De entrada, ¿qué dirían? ¿Es una forma cultural o es un principio bíblico? Hechos 27. Yo diría que es una forma cultural. Muy bien, aquí vemos que hay cierta forma cultural, ¿verdad? Gracias, Isela. Hay cierta forma. ¿Cuál era la forma cultural? Bueno, era que Pablo se va a despedir de ellos, los reúne el primer día de la semana, ¿verdad? Y aunque nosotros sabemos después por la Biblia que nosotros nos reunimos el primer día de la semana, el domingo, no podemos tomar este versículo como base bíblica para hacerlo. ¿Por qué? Porque era un acontecimiento específico que ellos se reunían ahí y hacían ciertas actividades. ¿Cuáles eran esas actividades que leyó Arturo? Muy interesantes, ¿no? Pablo se alargaba en los discursos. Entonces digo, yo debo predicar 10 horas porque Pablo lo dice en Hechos capítulo 20, versículo 7. Este sería tomarlo como principio bíblico, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es un poco la dificultad aquí en este momento? La dificultad es que está dando una enseñanza que nosotros tenemos como bíblica dentro de una envoltura cultural. Tengamos cuidado con esto. Si se dan cuenta que naturalmente es una forma cultural lo que está pasando ahí y estamos totalmente de acuerdo. En mi palomita estuvo ahí. Sin embargo, ahí dentro de esta envoltura cultural está dándose algo que se manifiesta como una costumbre de la iglesia. Y aquí tenemos que entrar al tema de lo que tenemos por costumbre de la iglesia. Porque, por ejemplo, ¿quién dice que es bíblico reunirnos los domingos a las 10 de la mañana? Pues solamente, ¿cómo se llamaba? Horacio. ¿Quién dice esto?
Pues nosotros por costumbre. ¿Se dan cuenta cómo la Iglesia católica muchas veces asume la tradición como algo que es bíblico? Y esto tengamos cuidado, porque nosotros tenemos pocos años, algunas de nuestras iglesias, el movimiento donde yo pertenezco ya 500 años, y ahí tenemos que tener mucho cuidado con aquellas costumbres que se permanecen porque son culturales. Les voy a platicar una costumbre que fue cultural en nuestra denominación por muchos años para que se den cuenta. Cuando en mi denominación las personas decidieron alejarse de la reforma religiosa del siglo XVI de Lutero y se fueron a Suiza bajo Zwinglio, y ellos empezaron a ver que la reforma le hacía falta más, le faltaba más empuje, o sea, solo la fe, solo la escritura sí era importante, pero había que romper con la Iglesia Católica Romana. Parece que Lutero no quería tanto romper, aunque al final de su vida tenemos que reconocer en muchos de sus escritos que sí dice, carambas, pues si ya me corrieron, ya mejor me voy, ¿verdad? Pero él no quería tanto, él quería reformar la iglesia que conocía, la iglesia católica romana. La iglesia de Inglaterra, que se dio por un señor que tuvo el capricho de casarse y el papa no lo quiso divorciar, e hizo una iglesia anglicana, que es poco cristiana en ese sentido, pero que después esa fue semilla para que se reformaran muchas de las iglesias, como la iglesia metodista, la misma iglesia bautista, que parte, todavía no sé decir de dónde salieron, pero parte salió de esas reformas, estaban en ese proceso de desconocer la tradición. Pero cuando la iglesia de la denominación a la cual yo pertenezco, que se llama Anabautista, en el siglo XVI rompió con esto, dijeron, leyeron en la palabra, decía, el que creyere y fuere bautizado. Ellos dijeron, ah, caray, aquí hay un problema grave con la cultura. ¿Cuál es el problema? Que nosotros bautizamos a los niños. ¿Por qué los bautizamos a los niños? Porque cuando se convirtió todo el mundo al cristianismo era necesario bautizar en masa. Y bautizaron de esta manera, aventándoles agüita. Y además, todos los que nacían bajo el Imperio Romano nacían cristianos. Entonces era una religión de Estado. En ese sentido, nuestra iglesia cristiana, había remanentes por ahí naturalmente del verdadero cristianismo, durante 1000 años, imagínense, 1000 años, un milenio completo, no hubo bautizo de adultos. Cuando esos hombres cerca de Suiza deciden bautizarse, es en una región en Suiza donde están en las montañas, hay mucho frío, hay una región que divide Italia de lo que es Alemania y la parte norte de Europa, y en esa región llena de frío, de nieve, hielo, mucho tiempo, ahí como ustedes que vieron una caricatura de una, ya se me olvidó el nombre, bueno, ahora no está mi esposa, no me puede acordar, no me puede recordar cómo se llamaba esta que veían nuestras niñas. Si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Que tenía a su abuelo y que iba allá a las montañas suizas, así eran los paisajes, ¿no? Ahí se acordó Arturo. ¿Cómo era Arturo? No se cortó. Heidi, yo creo, ¿no? Esa mera. Como esa caricatura de Heidi, así vivían los hermanos allá suizos en eh, en el siglo XVI, en el 1540 y tantos. Estamos a punto de cumplir los 500 años del anabautismo, 1523, 24, 25 va a ser, estamos a 2 años de cumplir los 500. En 1525 ellos se bautizaron en medio de ese frío. ¿Saben cómo se bautizaron? Con un botecito de agua que tenían ahí, que la tenían adentro para que estuviera calientita cerca de la lumbre. Se echaron agua tratando de bañarse lo más posible. Con el abrigo puesto, ¿verdad? Con el abrigo puesto se echaron, uno al otro se bautizaron. Los tres iniciadores del movimiento se bautizaron de este modo. Por muchos siglos, el bautismo entre nuestra denominación era de esta manera. Hasta que alguien dijo, oigan, pero dice que es por inmersión. Y todavía hay discusión en nuestra denominación en cuanto a esto, en cómo se debe bautizar. Pero ahí es lo que es cultural,
y lo que no es. ¿Se dan cuenta? Puse este ejemplo para darnos cuenta que cómo está envuelto la cultura en muchas de las cosas que hacemos y nos cuesta quitar la tradición. Los hermanos de ahí que están hablando de Hechos 20, pues tuvieron esta relación con Pablo y se manejaban así y era cultural. Vamos al siguiente, y ahí sí vamos a la Biblia, vamos a leerlo, y es Primera de los Corintios, capítulo 16, verso 2. Este sí lo quiero tener aquí grande. ¿Lo puedo leer? Adelante, por favor. Primero los Corintios 2, perdón, primero los Yes. Corintios 2. Ajá. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros A ponga ver, aparte algo. a ver, Dice, se me hace que no. es primero, Sí, 16.2. Sí, estás bien, hermano. Perdón, yo estoy mal, me equivoqué al ponerlo aquí en mi Biblia virtual. Me faltó un capítulo para llegar. ok. Adelante, por favor, sí. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Hasta ahí nada más? Hasta ahí nada más es el versículo que nos marca. Ahora, ¿este también es principio bíblico o es forma cultural? ¿Qué piensan ustedes? Ahí ya nos van afilando la navaja aquí estos hermanos. ¿Qué piensan ustedes? Sí está más difícil. Adelante, pastor. Es cultural. Es cultural. Nuevamente es cultural, aunque ofrendar, dar al Señor las cosas es un principio bíblico, está envuelto en algo cultural, porque aquí nos dice, fíjense bien, cómo dice, está hablando de una ofrenda especial para Galacia, ¿verdad? Aunque nosotros podemos tomar este versículo en algún momento de nuestra vida para dar una ofrenda para los hermanos de Chacagua, ¿verdad? Por ejemplo, por decir algún lugar, o para los hermanos de no sé, ¿dónde estás tú, Pastor Manuel? Dime el nombre que lo he olvidado ahora. Podemos tomar este versículo, ¿perdón? En Zumpango, maestro Naum. Gracias, pastor. En Zumpango, puedo poner ahí Zumpango, lo puedo hacer, es válido. Sin embargo, tengo que decir que originalmente, exegéticamente, la palabra original estaba hablando de un aspecto meramente cultural. Fíjese, dice 1 Corintios 16, ahora sí ya me brinqué al siguiente. En cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también de la misma manera que ordené a la iglesia de Galacia. Él ya había dado una orden en la iglesia de Galacia. Hay un libro que es a los Gálatas donde yo no veo esta orden, así que posiblemente lo ordenó o personalmente o en una carta o en un escrito que no tenemos. El primer día de la semana, cada uno de ustedes guarde algo en su casa, atesorando en proporción a cómo esté prosperando, para que cuando yo llegue no haya entonces que levantar ofrendas, es decir, guárdenlo desde antes, hagan su guardadito, ¿verdad? Por eso Banco Azteca lo tomó ahí para hacer su guardadito. Entonces, vean ustedes cómo esto es algo cultural que está pasando en cierto momento de la historia y o es algo que es un principio bíblico. ¿Qué piensan ustedes? Ahí decimos que es una forma cultural, porque al final es como una propuesta de alguien para cumplir un determinado caso, pero viene como una parte personal, ¿no? Sí, Como una alternativa de hacer algo, como pero más en cuestión de adecuarlo a una situación, ¿no? exactamente, es una parte que se está viendo ahí como cultural. Puede estar envuelto el dar con generosidad, como dice, hay otros versículos que sí hablan de esta parte, ¿verdad? Hay un versículo, vean ustedes cómo voy a ir ahora al último capítulo de Tito, lo recuerdo ahora. Vean cómo aquí ya está hablando,
algo más en Tito capítulo 3, al final, en el último parrafito, Tito 3, no me gusta de este. Dice en esta traducción y revisión que estoy tomando, dice el versículo 12 de Tito 3, dice, cuando yo envíe a Tito, a Artemas o a Tíquico, le está diciendo a Tito, cuando yo envíe a Artemas o a Tíquico, procura venir a mí a Nicápolis, es la ciudad donde va a pasar el invierno Pablo, y ahí los va a ver a los tres. Pues ahí he decidido pasar el invierno. Encamina a Zenas, maestro de la ley, y a Apolos para que no les falte nada. Está diciendo, está atento a que ellos tengan ahí dinero suficiente para vivir. Y aprendan los nuestros a dedicarse a las buenas obras para los casos de necesidad. Este era un caso de necesidad. Que aprendan los nuestros a dedicarse a las buenas obras para los casos de necesidad, está envuelto en algo cultural, ¿sí? Pero también está en algo que tiene que ver con un principio bíblico, que es el dar y las buenas obras, dice, con el fin de que no sean sin fruto. Es decir, este parte final de Tito 14 es un principio bíblico. Nosotros no podemos estar sin fruto y este fruto se manifiesta en que demos lo necesario para los hermanos en la fe, ofrendar, dar ofrendas a los demás, sembrar en la vida de los demás y sembrar para el reino de Dios y trabajar en la cultura del reino dando. Pero el que yo le lleve dinero a Apolos, ¿verdad? O que yo pase el invierno donde lo va a pasar Pablo, eso ya es meramente cultural. Era un caso concreto. Vamos al siguiente, por favor, y esto está en 1 Tesalonicenses 5:22. Vamos a ver si lo tenemos ahí a la mano. Vamos rápido para que el tiempo nos alcance para ver todos, porque ya la siguiente clase la quiero dedicar al tema de la cultura del reino, completamente, es un tema largo que estoy preparando. En 1 Corintios, no, 1 Tesalonicenses, están en Tesalónica y estamos en el capítulo 5 y el versículo que nos está diciendo es el final, es una frase final. ¿Cómo la dice ahí en la versión 60? ¿Alguien lo tiene? Sí, profe. Absteneos de toda especie de mal. Absteneos de toda especie de mal. Déjenme un segundo. Tomar la Biblia que ahora estoy leyendo, a ver si me alcanzan los ojos. Acá andamos en esta lectura ahora. Y es la primera de Tesalonicenses. Es el último capítulo, ¿no? De 1 Tesalonicenses, es del 5. Y el párrafo, según yo, estuve aquí dividiendo los párrafos de Tesalonicenses. Y de hecho, en la Biblia que ahora estoy leyendo tiene un subtítulo. Dice, Pablo exhorta a los hermanos. Y vamos a ver cómo nos da la luz. Dice, os rogamos, hermanos, que tengáis en consideración a quien trabaja arduamente entre vosotros y os guían y enseñan en el Señor, teniendo en mucha estima y amor por el trabajo que hacen y que la paz reine entre vosotros. También os rogamos, hermanos, bueno, voy a ir al versículo para no me va a dar tiempo, estoy pensando. El que termina 20, que dice, no menosprecéis la profecía, ¿verdad? Y luego dice,
apartaos de toda clase de mal. Es la versión Reina Valera 2020. Apartaos de toda clase de mal. Este es el versículo que está por discutirse. Apartaos de toda clase de mal. Este versículo será simplemente cultural para los de Tesalónica en ese siglo, o cómo estará el asunto ahí. ¿Qué piensan ustedes? Pueden volver a participar, yo sé que algunos no pueden prender su cámara. Adelante, pastora. Yo Adelante. digo que es un principio. No prendiste tu micrófono, pastora. Ahí, pastora Raquel. Ahí dale al microfonito para que te podamos escuchar. Casi. Esa es la cámara, el otro. Ahí, Ya, ¿verdad? ya. Gracias. Es un principio para todos. Ok. Este es un Ahí, mandamiento para todos, sí, en ahí, absoluto. parte de cualquier clase de mal. Y es un principio, fíjense bien, me gusta con la autoridad, como lo dice la pastora Raquel, porque es un principio que se necesita autoridad para declararlo y para vivirlo y para estar atento a esto. Apártate de toda clase de mal, porque ahí no hay excepción, no hay como un huequito para decir, mira, esto no es tan malo. No hay medias tintas, es una cuestión de supracultura, esto es de parte de Dios, es de lo divino. Ahí no podemos nosotros darle un huequito a algo, decir, pues mira, fíjate que esto no es tan malo. Me llama mucho la atención, lo comento aquí, porque a veces me ha pasado en el trabajo de la pastoral que hacemos, que hay hermanos que me dicen, oye hermano, ¿usted qué opina de que tengamos un poco de vino en la fiesta de mis 15 años de mi niña o de la boda, porque pues se va a venir la familia de otros que no son cristianos? Yo siempre les refiero, apártate de cualquier cosa, parte de mal, ¿no? Lo que dice Tesalonicenses debe ser de cualquier cosa. Es tu decisión apartarte o no, pero en primer lugar lo que yo te recomiendo es apártate. Esa es cualquier cosa mala. Esa es una cosa mala. Independientemente de la discusión en cuanto a si se debe tomar, si los cristianos no deben tomar o no, el alcoholismo es una adicción que no debe estar en los cristianos y no debemos fomentarlo, ¿verdad? No debemos fomentar adicciones. Eso ni al tabaco, ni al alcohol, ni a ninguna droga, ni a ningún daño que nos haga cualquier cosa. Y a veces, pues ahí está difícil porque a veces tenemos ciertas adicciones de color negro, y no estoy hablando del café, sino de la Coca-Cola, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado. Vamos al otro para ir rápidamente, porque si no el tiempo nos va a gastar. Y aquí encontramos 1 Timoteo 5:23. Ya lo mencionamos, lo voy a brincar, es el de Timoteo 5:23, ya lo expliqué y ahí me adelanté a la explicación que di y dije que era cultural, que era una simplemente cultura del tiempo, y expliqué por qué. Vamos entonces a 1 Corintios 11, 4 al 7, son varios versículos, vamos a leerlos ahí en Corintios 11. ¿Alguien lo tiene? Es 11, 4 al 7. Si alguien lo tiene, por favor me ayuda. Yo lo leo. Adelante, Isela. Dice, todo varón que ora profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Muy bien, gracias, Isela. Entonces, ¿esto es un momento cultural o es una verdad bíblica que no podemos quitar de ahí?
¿Qué les dice este versículo? ¿Qué opinión tienen? ¿Opiniones? Yo digo que es una forma cultural. ¿Ok? Sin embargo, hay un movimiento que fue un movimiento que se llama de santificación que surge en la iglesia pentecostal a principios de este siglo pasado, del siglo XX, que tomaron este versículo como una verdad bíblica y hacían que las mujeres usaran velo. Ustedes ven fotografías de iglesias de hace, pues no mucho, bueno, no mucho para los que somos viejitos, para los jóvenes sí mucho, 20 años, y en la iglesia se usaba velo. De hecho, había en la entrada de la iglesia gente con velos para ponérselos en la cabeza a las personas, ¿no? A las mujeres. Y era la base bíblica que tenían este versículo. Incluso, fíjense más allá, había algunas denominaciones que no les permitían que las mujeres se cortaran el cabello cortitos. Se empezó a usar el pelo cortito en los 70, pues no se les permitía cortar, sino que dejaran su cabellera larga. ¿Por qué se da esto? Porque tomamos cosas que eran de la cultura como algo bíblico. Ahora, no podemos enfrentar, si me dicen ustedes que a mí me tocó vivir esta época, a las personas con esto, sino verlo como que es una costumbre que asumieron y la tienen como costumbre, ¿verdad? Por ejemplo, mi hija ahora eh, usa, cuando va a la iglesia, tiene que usar una tela en la cabeza para entrar a la iglesia. Es parte de una costumbre. Ujú. Es una costumbre. ¿Está mal si usamos una costumbre? No, no está mal si usamos una costumbre, es parte de una costumbre. ¿Qué costumbres aquí, si alguien se quiere imaginar, qué costumbres usamos en la iglesia que son costumbres y no son bíblicas? Y no que estén mal, ¿eh? No que estén mal, no porque estén mal, sino que son costumbres culturales. ¿Cuáles serían esas costumbres culturales? Por ejemplo, buenas noches, pastor, Buenas buenas noches, noches. hermano. Por ejemplo, yo acompañaba a mi tía, no recuerdo muy bien porque yo era niña, pero creo que eran bautistas y ellos, las mujeres no podían entrar a la iglesia, si llevaban pantalón. Les llamaban la atención, me acuerdo mucho que si llevaban pantalón, les llamaban la atención. Sí, exactamente, Alicia. Esa era una costumbre que tenía que ver con la cultura, con el momento histórico, y bueno, esa es una forma, ¿no? Sí, aquí quiero hacer una aclaración muy importante porque la hizo el pastor Moy en la clase pasada y quiero que quede registrada y que quede bien claro. Nosotros vamos a la iglesia lo mejor que podemos y con la dignidad que Dios nos da, como siervos de Dios, como maestros, y esa dignidad se refleja a veces en la manera que vestimos y actuamos. Es decir, no me voy a ir, si hay lugares, si hay restaurantes donde no te dejan entrar si no usas una chaqueta, ¿verdad? Hay restaurantes, si usted va a un hotel aquí en Vallarta o en Manzanillo, si tú vas en traje de baño o en chanclas, te dicen, no, señor, usted va a entrar al restaurante y aquí hay ciertas normas, pues nosotros tenemos cierta dignidad y nosotros tenemos que ir con cierta vestimenta que es parte de nuestra vestimenta y si nuestra denominación o si nuestra asociación religiosa nos exige ciertos detalles, debemos cumplir con esos detalles, ¿verdad? Ciertamente, como dije en alguna ocasión, si mi abuela materno-paterna resucitaran antes de la venida del Señor y les permitieran estar 5 minutos en nuestra iglesia, se volvían a morir antes de volverse a resucitar del susto de ver cómo están las mujeres en nuestra iglesia. Y no estoy hablando de las mujeres que vienen de visita, estoy hablando de las personas que están al frente dirigiendo, testificando, cantando, predicando. Para ellas era imposible
imposible una persona así en la década de los 50, 40, cuando ellos empezaron a ir a la iglesia. Sería un choque cultural del tamaño del mundo. Entonces, yo como viejito a veces seré bastante tolerante con algunos aspectos que veré de la cultura que se están metiendo. Mucho cuidado que sea realmente contracultura lo que estamos haciendo y no nos volvamos en una subcultura y que no dejemos los valores supraculturales eternos como el que acabamos de ver ahí que dice ninguna clase de mal, ¿verdad? No voy a permitir en la iglesia pues pecado, ¿verdad? No voy a permitir en la iglesia, no voy a permitir con mis hermanos faltas a la moral, faltas de amor hacia los demás, de ninguna manera voy a permitir eso, es parte de lo que es inamovible. Pero habrá cosas culturales como que ahora se estila, ¿verdad? Se estila que los hombres usen moñito en sus zapatos. Yo lo he dicho, cuando yo fui a la secundaria, unos zapatos azules con moñito, pues me tildaban de que era del otro, de la esquina de enfrente, ¿verdad? No, no era tan fácil llevar eso. Oh, no, no, la ceja depilada lo hacían pues los que no querían ser hombres, ¿verdad? Y ahora parece que es símbolo de hombría, los cortes de pelo como se usan ahora, son cosas que no estábamos acostumbrados a ver. Ahora, ese es de mi generación, de un hombre en el sexto piso de 60 años. Ahora imagínense mi abuelas que nacieron a principios y antes del siglo pasado, a mediados del siglo, cuando vinieran en el 2020, 70 años después a una iglesia cristiana, ¿qué dirían? No, a estas mujeres, como me dijo una vez mi mamá, cuando la llevé a un lugar donde prediqué, me dijo, hijo, discúlpame, pero estas personas no son cristianos. Y era simplemente, les voy a decir cuál fue la razón, que no llevaban velo y las mujeres tenían su pelo teñido. Entonces era la razón por la cual mi madre me dijo en el 60, en el 69, 70, esta aseveración de un grupo de hermanos que fui a predicar ahí, ¿no? No, hermano, pues discúlpeme, pero no es cristiano usted por esto. Estamos viendo lo cultural, ¿verdad? Es como cualquier cosa, nosotros tenemos esto. Se me fue el tiempo aquí con esto, pero vamos a ver otro. Eh, Hechos 4:22, este me gusta. Y luego voy a pasar a Timoteo. Voy a ir así para ir. ¿Alguien tiene Hechos 4:22? Es un versículo parte de nuestra fe y de nuestra manera de ver el cristianismo. Hechos 4. A mí me gusta mucho el libro de Hechos. Y el capítulo 4 es uno de los donde me embelezo, me quedo. Estaba ahí dos de los discípulos del Lo Señor. leo. Adelante. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Ok, es ¿Sí 4. está correcto? A ver, fíjate bien, pastora, Es si cuatro. a lo mejor te lo cité mal. Es Hechos, ¿qué te dije? 4:22. Perdón, mis ojos me fallaron. Es un poquito a 22, debe ser un poquito más abajo. Antes. No, después. Vas a seguir leyendo Ok. cuando lo sueltan. Una vez que lo Ok, sueltaron, sí. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. ok, hasta ahí. Porque verdaderamente, hasta ahí. Y ahí ya vimos el versículo, creo que lo perdí, pero debe haber sido como el 22. Es Hechos 4:12. 4:12, entonces antes, gracias. 4:2. Andaba perdido.
Hechos, Dice, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ok, andaba perdido y realmente aquí no estaba, está incorrecto, creo que en el manual, ¿eh? Vean bien cómo está, pero es ese que nos está dando Isela, que dice, eh, no hay otra salvación más que el que en el nombre de Jesús. Esto realmente no es Así cultural, es. está hablando dentro de lo cultural, realmente es un pasaje que nos está hablando en una doctrina de fe inamovible. 4, voy a corregir de una vez aquí en mi manual, un segundito, 4:12. 4:12. Ok, y ahora sí vámonos, por favor, al pasaje de 1 Timoteo 2:12. Ahora sí, 1 Timoteo 2:12. Ese sí es 12 también. Vamos a verificarlo porque hoy lo estaba leyendo Timoteo un ratito. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Qué pasaje, no? A ver, ¿cómo las hermanas que están aquí, cómo sienten cuando leen esto? ¿Qué sientes, pastora, cuando lees esto? ¿Cuál es el sentimiento? Y también por ahí que nos comenten las demás. Bueno, pues para mí es en lo particular, dice que no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pues dependiendo lo que hablemos, ¿verdad? Dependiendo lo que hablemos, porque dice que no se permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. De hecho, bueno, a mí me queda claro que yo no voy a ejercer dominio sobre mi esposo. Si es que habla nada más de mi esposo, no voy a ejercer dominio sobre él, porque somos seres pensantes y podemos dialogar algún tema y no faltando al respeto, sino hablando cada uno lo que entiende sobre algún tema. Ok, Sí, podemos dialogar, intercambiar, ¿verdad? El diálogo de lo que estemos, según lo que estemos hablando. Entonces, podemos intercambiar conversación o el concepto que tengamos de ello, ok. pero no es que uno sobrepase, no le estamos faltando al respeto. Bueno, eso es lo que yo creo conveniente. Ajá, ahí la palabra difícil, palabra más difícil es no permito enseñar a una mujer. Enseñar. ¿Qué? No permito enseñar. Bueno, podría pensar que en aquel tiempo, bueno, había muchas mujeres que a lo mejor faltaban al respeto a los hombres Ok, y o tenían cierto lenguaje que a lo mejor sobrepasaba la autoridad del varón, por eso lo hacían, pero aquí nosotros en este tiempo, ¿verdad? En estos tiempos que estamos viviendo, eh, para mí es bueno, tengo claro que todos podemos enseñar a alguien, ¿sí? Tanto el varón nos enseña a nosotros como nosotros también podemos tener algo especial que pudiéramos enseñarle a los varones. que todos Y no podemos, es una falta de respeto. claro, es como es como cuando nosotros vimos lo de que no le, Pablo dice acerca del cortarse el pelo o de usar el velo, Ujú. ¿verdad? Era algo cultural. No me espanta que Pablo dijera eso porque era algo cultural. No me espanta aquí que se lo diga a Timoteo cuando posiblemente tenía problemas Timoteo con alguna mujer o con algunas mujeres. Note usted, por favor, muy claramente dice a una mujer. Esta es la parte de discusión más interesante, más naturalmente es cultural, naturalmente es cultural. ¿Por qué? Porque no cabe duda ni discusión de que Pablo y Timoteo vivían en una cultura totalmente machista, donde literalmente no se le permitía a la mujer enseñar, salvo en honrosas excepciones.
La mayoría de los maestros eran hombres, los filósofos eran hombres, todos eran hombres. Algunas culturas empezaban a darle cierta libertad a las mujeres, pero lo hacían desde cierta, vamos a llamarlo así, desde cierta cultura que estaban sujetas bajo un hombre, ¿no? Entonces, era una cultura romana machista. Todos en el Senado eran hombres, todos los que dirigían eran hombres, entonces no estaba más que hombres ahí. Entonces había una manera cultural. Ahora bien, como dice la pastora, no me debo sentir mal porque yo vivo una relación de cierta, como dice Pablo en Efesios, someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas sujetas a sus maridos, ¿verdad? Los maridos amando a sus mujeres, en una sujeción mutua de cierto lugar que nos toca representar en el papel de la cultura del reino de Dios y del hogar y lo que forma el hogar cristiano. Pero esto no quiere decir que no voy a recibir la enseñanza de una mujer. No por lo que dice Pablo 2:12 ahí, cuando yo llego a un lugar, yo tengo excelentes maestras y excelentes compañeros y compañeras en la conferencia donde yo trabajo, donde a veces le toca predicar a alguien y entonces yo no puedo agarrar 1 Timoteo 2:12 y en ese momento apagar mis oídos y decir, no, yo como Pablo no permito a una mujer que enseñe. Si me va a enseñar algo, que no me enseñe. Perdería una gran riqueza en este sentido, ¿no? Este sentido, no crean que no está de moda en muchas iglesias, constantemente se renueva y toman pasajes como este para no permitir que las hermanas nos enseñen. Porque ahora no nos sintamos mal. Yo sé que la violencia estructural masculina es algo que está presente en cada uno de nuestros poros como hombres, pero no nos sintamos mal si alguien nos dice este pasaje para limitarnos en cuanto a la predicación. Entendamos que no ha entendido bien la palabra y culturalmente está entendiendo algo que fue cultural y lo está asumiendo como algo que es una ordenanza bíblica. Si así hubiera sido la palabra de Dios, no hubiera permitido que se extendiera la palabra en el primer siglo gracias a la obra y la enseñanza de muchas mujeres de fe, ¿verdad? Que están registradas incluso en la Biblia. Y para terminar este tema, hay una palabra que es muy interesante, que es la palabra que tiene en latín para las personas, primeros ministros. Ustedes saben que la iglesia cristiana a partir del siglo III, pues se convirtió en iglesia del Estado y esto hizo que se fuera desviando de la fe. Pero sin embargo, ahí estaba la fe cristiana oculta dentro, había que descubrirla y sacarla, que fue lo que hizo Martín Lutero en el siglo XVI. Y se volvió latina la iglesia, es decir, la lengua oficial de la iglesia era el latín. Y entonces la palabra para quien dirigía la iglesia era padre. La tenemos a nuestros días. Pero en latín la palabra era abad, Abba Padre. ¿Recuerdan la palabra Abba Padre? Abba es la palabra Padre. Y la palabra que daban a los que dirigían la iglesia era abad. Pero fíjense, en la historia del cristianismo había abades y abadesas. ¿Quiénes eran las abadesas? Esto es muy interesante. Las abadesas eran personas que ejercían el ministerio o personas que estaban casadas con los abades. Es decir, la liturgia católica romana del celibato es algo muy posterior al nacimiento del cristianismo. Y en la primera iglesia había abadesas. De tal manera que hay en las inscripciones en la Roma antigua del siglo II y del siglo III nombres de abadesas con nombres femeninos. Inclusive en la Biblia, aunque es muy discutible, Pablo menciona de sus colaboradores a varias mujeres como que tenían cierto grado en la iglesia. Entonces, esto es así y no podemos por este versículo de 1 Timoteo 2:12, pues hacer esto.
sería tanto, hacer esto sería tanto como decirles que las mujeres usen velo o que no se corten el cabello, o como alguno, creo que en el manual algunas veces lo dice, seguir el ejemplo que dice Pablo, salúdense con ósculo santo. Por ejemplo, es otro versículo, no recuerdo ahora, no llegué hasta aquí, llegué en la lectura de los versículos, por eso voy a parar aquí, porque voy a arrancar aquí con la última clase con esto y la cultura del reino, porque se engarza bien, pero hay un momento que Pablo, pueden buscarlo, se llama el ósculo santo, que está en, lo acabo de leer. Si me voy, no es que me fui, esto que vieron fue un relámpago de los que caen aquí en Guadalajara, una tormenta que está por venir de aquellas que son fenomenales. Entonces, espero terminar con bien mi clase hoy. Está ya por caernos la primera tormenta de mayo, que cae después del 1 de mayo, pero vamos a Tesalonicenses. Si no recuerdo mal, lo acabo de leer ayer en el 5 que estuvimos viendo. Dijimos que Tesalonicenses era el 5, ¿verdad? Dejen ver si lo encuentro así rápido. Porque sí, miren, es el verso 26. Ajá. ¿Sí? Dice aquí, y lo leí aquí en la 5:26. 5:26, lo leí en la versión que estoy leyendo, dice, saluda a todos los hermanos con un beso santo. Ahí en la 60 dice ósculo santo, aquí en la 20 dice con un beso santo. ¿Qué es un beso santo? No es y a todos los hermanos, entre hermanos, ellos acostumbraban el beso de esta manera. Entonces, imagínense que yo por este versículo digo, ¿sabes qué? No me enseñes, pastora, porque tú no debes enseñarme, pero voy a andar besando a los hermanos en la iglesia, porque la Biblia dice. Es algo cultural. Ya en nuestra cultura nos estila, ¿verdad? Sí hay formas aquí culturales que para mí son extrañísimas en Guadalajara. Aquí los hermanos en mi comunidad de fe, las mujeres saludan con beso a los hombres, pero no es un beso. Hay que poner el cachete de un lado y es un acercamiento así fingido como de beso. Ni siquiera es tronar el beso. No se puede tronar el beso y tiene que ser del lado correcto de poner uno el cachete. Todo eso hay que aprenderlo de la cultura fifí de Guadalajara aquí en mi comunidad de fe. Entonces, hay que aprender eso, es algo cultural, no es algo bíblico. Imagínate que yo hubiera escrito una carta que hubiera sido mi iglesia en el primer siglo y les hubiera dicho, salúdense con beso estilo Guadalajara al despedirse del culto y que nosotros estemos entendiendo eso. Y que por alguna razón, alguna persona en mi iglesia, con eso termino, me dijo algo que no me gustó. A mí me pasó, fíjense, les voy a contar esta historia. Voy a terminar grabación para que no se me corte, porque ya está la lluvia aquí, la tormenta encima y posiblemente se me vaya la luz.